parcial de E con respecto al tiempo. En donde ya no pusimos acá, bueno, sería con sigma, mu sigma E, ¿ya? Este término no aparece. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que sigma es igual a 0. ¿Bien? Entonces, JK cruz B, ese sería el rotacional de B, igual a qué? Igual a qué. Ah, no, perdón, acá queda. Aquí es con más, ¿eh? Si ustedes van a su librito, a su manualito de las ecuaciones de Maxwell, es con signo más. Ahora, ¿cómo queda? Muy bien, ¿cómo es que queda esto? Lisbeth, no estás, perdón. Jesús Enrique, Armenta, ¿cómo queda la ley de Maxwell? Podríamos decir que era originalmente la ley de Ampère, que Maxwell arregló. ¿Cómo quedaría? JK cruz B igual a Enrique, Jesús Enrique. ¿No es el rotacional del campo magnético B? Perdón, dime. ¿No es el rotacional del campo magnético B o me estoy confundiendo? No sé. ¿Qué se tendría que sustituir? ¿Dónde estabas, Enrique? ¿Dónde estabas? Muy bien. Aquí ando, pero es que estoy tratando de repetir las ecuaciones. Es que estoy analizando las ecuaciones. No estabas por acá en la clase. Muy bien. Sánchez, Rodríguez, Ricardo, dime cómo queda. Sánchez, Rodríguez, Ricardo, Eduardo, ¿dónde estás? América, ¿cómo queda? Por favor. América, ¿por dónde andas? América, ya te fuiste. Víctor Vázquez Campos, ¿qué queda? Quedaría de rotacional del campo magnético, quedaría. ¿Perdón? Ya, no, espérate, ese ya está. Rotación, esa es esta. Sí. Cuando la aplicas para el caso de ondas planas, quedaría así. Ya sabemos que queda JK cruz B. ¿Sí? Sí. Y del otro lado, Ajá, pues, exactamente. derivamos el campo eléctrico y sería la derivada de E sub 0. A ver, espérate. Empieza por las cosas más sencillas. Muy épsilon, ya. Y ahora, parcial de E con respecto al tiempo. ¿Qué va a quedar para parcial de E con respecto al tiempo? Va a quedar E sub 0. Bueno, ya terminando toda la derivada, quedaría menos JWE. Bueno, el campo eléctrico. Menos J. W. W. Bueno, omega. Ajá. Por Omega E. Muy bien. Sí. Vean, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estamos haciendo uso aquí? Lo que estamos diciendo es, ¿alguien me puede decir qué es lo que estoy haciendo? Porque nunca he deducido la expresión para rotacional de B. Está claro que hemos deducido la expresión para el rotacional de E solamente. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué trampa estoy haciendo? ¿O qué generalización estoy haciendo? ¿Aquawit? ¿Chique? Sí, lo que está haciendo es sustituir donde aparece B, no, donde aparece E por B. ¿Y para qué es eso? ¿Qué está suponiendo? ¿No es una trampa? Pues lo que se está suponiendo es que la función del campo magnético tiene exactamente la misma forma que la función del campo eléctrico.
¿Salvo qué? Es bien, es correcto lo que me dijiste. Salvo, son iguales, pero no más tantito. ¿Qué es la diferencia? En lugar de E sub 0, ¿qué? Es B sub 0. Exactamente. En lugar de E sub 0 Y es B sub 0 Y y en lugar de E sub 0 Z es B sub 0 Z. ¿Sí? Está claro qué es lo que está pasando, por eso puse el rotacional de B como JK cruz B. Muy bien. Y el otro, qué otra cosa estoy haciendo? Aquawit, ¿qué otra cosa estoy haciendo? Igual para la derivación de la Para la derivada parcial de E con parcial. respecto al tiempo. Ujú, No la he calculado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? se está asumiendo que es la misma función, salvo que Claro. es E sub 0 en X. Eh, eh, exactamente. ¿Qué es esto? Mira, ya, acá y acá. ¿Sí? Y entonces me queda simplemente menos J omega E, en lugar de menos J omega B como antes. ¿Ya? Solo que aquí queda con signo menos porque está con signo más originalmente. ¿Bien? Ya está quedando claro. Ya tenemos, espero que ya les esté quedando claro todo esto que estamos haciendo. ¿Cuándo les va a quedar claro? Cuando se pongan a hacerlo. ¿Ya? Es la última vez que yo hago esta deducción acá. Estoy asumiendo que ustedes ya están grandecitos y que ya pueden hacer esta deducción que quizás espero que se les haya dificultado demasiado y por eso no les salió. Espero que no sea por flojera. Muy bien. Bueno, descansamos 5 minutos y regresamos, por favor. 5 minutos y regresamos. Rotacional de B igual a mu epsilon, parcial de E con respecto al tiempo. Divergencia de E igual a 0. Divergencia de B igual a 0. Esto bajo la condición de que ρ igual a 0 y J igual a 0, es decir, no cargas libres y no corrientes eléctricas. ¿Sí? Esto es bajo esa condición. Estas ecuaciones, bajo la suposición, si E igual a E sub 0, E a la J, K punto R menos omega T, y B igual a B sub 0, E a la J, K punto R menos omega T. Bajo esas condiciones, entonces obtenemos estas ecuaciones, que son las que estaban en la diapositiva anterior. K cruz E igual a omega B, K cruz B igual a menos omega mu epsilon por E, K punto E igual a 0 y K punto B igual a 0. Muy bien. La pregunta es ¿para qué? Diablos, bueno, perdón, diablos, ¿no? Sirven estas ecuaciones. Estas son estas. ¿Para qué sirven estas ecuaciones? Ahora son las estrellas de la fiesta. ¿Para qué sirven esas ecuaciones? ¿O para qué las usarían? Muy bien. Veamos. Liliana. Amaro. Cadena. Liliana.
¿Para qué sirven estas ecuaciones? Liliana, Sí, sí, dime. Dime, Liliana, ¿para qué sirven? Bueno, Liliana, ¿estás ahí todavía? Liliana. Muy bien. para estudiar las Decidiste ondas irte. armónicas. Jair, Carmona, Sí, ¿verdad? profe. Sí, A ver, tu compañera volvió a renacer. Espérame un ok. segundo, Sí. Jair. Muy bien. Entonces estábamos con Liliana. ¿Ibas a decirme algo? Ah, ¿se escucha? Sí, sí, claro que sí. Bueno, Ah, bien. parece que tiene un problema Para técnico, estudiar las ¿o ondas no? armónicas, ¿Para qué? Repite, por favor. para cuando dos ondas van en diferentes Sí, para las ondas armónicas, para eso sirven. Para eso, más bien, no para eso sirven, sino de ahí se dedujeron. Estas ecuaciones se valen solo cuando hay ondas armónicas. Estas. Solo para ondas armónicas. Es decir, esto lo sabemos porque supusimos esto. Y estos son ondas armónicas. Muy bien. La pregunta es, ya lo sustituimos y ahora, ¿qué le podemos expulgar? ¿Qué creen que hizo Maxwell? No sé si alguien de ustedes sepa. La pregunta es, ¿y qué hizo Maxwell con esto? Cuando dijo, y a ver, ¿cómo quedan las ecuaciones de Maxwell, mis ecuaciones? ¿Cómo quedan las ecuaciones de Maxwell para ondas armónicas? Entonces descubrió que quedaban de esta forma. Por cierto, creo que no sé si hayan visto ustedes el libro de Maxwell, se los recomiendo, porque ahí no utilizó Maxwell, hasta donde yo sé, no utilizó la notación vectorial. Entonces eran chorizos y chorizos de deducciones y análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pero veamos ahora sí, entonces, veamos a Jair, Sí. ¿qué se puede deducir de estas ecuaciones? Pues la posición de los campos y A ver, de la ¿cómo onda es la magnética. posición? Pues desde ahí se puede saber que son ondas transversales, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo? A ver, ahora, a ver, dime, ¿cómo puedes saberlo? Exactamente, dime cómo Por puedes saberlo. ejemplo, las de abajo, las dos de abajo, pues Ajá, cuando tu punto es igual a cero, significa que están en un ángulo de 90 grados. ¿quién y quién? E y E, B, ¿verdad? sí, E y B. Ajá, sí, respecto a acá. No, ni más paloma, no es cierto, no seas chismoso. Te puse una trampa. No, Bueno, no, no se sabe que E y B sean perpendiculares entre sí. ¿Se sabe qué? K y E son perpendiculares entre sí. K y E son veamos, pongámoslo así. Así, pongamos acá, E. Voy a ponerlo de otro color, permítame. Y acá pongamos la dirección de propagación. ¿Sale? Sí, Permítame, déjenme. Oh, esta es la dirección de propagación, ¿ya? Y acá tenemos un campo eléctrico marcado como en azul. Este es el campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que este resultado es que E es perpendicular a la dirección de propagación. sí, Cuando digo que la onda se propaga en esta dirección, quiero decir que aquí en esta dirección está el vector de onda K. Y que el ángulo entre K y E forman 90 grados. ¿Por qué? Porque el producto punto es cero. Muy bien. sí. ¿Qué otra cosa? También podemos saber que ¿Qué más podemos saber?
Que también el campo magnético está a 90 grados de acá. Exactamente. ¿Por qué podemos saber eso? ¿Me puedes decir? Igual por la ecuación K producto punto B igual a Que 0. sí que, igual, exactamente. Entonces pongamos acá al vector B. ¿Sí? Voy a ponerlo más chiquito. Por cierto que B es muchísimo más chiquitito, ¿eh? Chispas. Pues lo voy a poner más chico por ahorita. Muy bien. Entonces B es perpendicular acá. Muy bien. Eso sabemos de estas dos. ¿Y qué más? Es decir, el ángulo entre E y B es un ángulo raro, ¿no? Sí. Bueno, había que usar las ¿Nada más tres podemos saber eso? ecuaciones. No, podemos saber más. ¿Qué más? Pues es que ahí se usa, bueno, la regla de la mano derecha, ¿Qué? por ejemplo, con la primera ecuación, K, La primera, ¿esa qué cosa es? K producto, K cruz E, A ver, es la ley de inducción de Faraday. Muy bien. sí. A ver, ahora, muy bien. De esta ley de inducción de Faraday, ¿qué concluyes? Ah, es que es K cruz E forma un plano y B tiene que ser normal A ese ver, a ver, a plano. ver. Tranquilo. Dime, ¿qué diablos? Ojalá no me esté oyendo ninguna mamá o papá y me venga a reclamar después que por qué digo diablos en la clase. Muy bien, regresemos. ¿Qué me indica esta ecuación? Ya sabemos que la ley de Gauss eléctrica y la ley de Gauss magnética nos dice que E es perpendicular acá y que B es perpendicular acá, ¿cierto? Esto es de aquí. E es perpendicular acá y B es perpendicular también acá. ¿Qué más? Ahora de esta de acá, ¿qué deducimos? ¿Continuamos contigo? Ah, es que me parece que el K y E forman un plano y B sería normal a ese plano. Estarían 90 grados Ay, de chirón. los dos. Sí. A ver, ¿qué cosa quieres decir con eso? Sí, bueno, por las reglas de la mano derecha A ver, espera, sí, sí, está bien, esta vez. Lo que te estoy preguntando es de muy mala fe, ¿ah? ¿Sale? Es mi especialidad, es mi trabajo. A ver, dame chance. Voy a un poco a tener un poquito de aire nuevo, diferente, nada más. No quiere decir que Sí, estés sí, mal. sí. Lo que quiero decir es que te hace falta una interpretación más directa. Ok. A ver, voy para allá. Voy con Oscar. Oscar Toriz. Oscar Toriz, ¿dónde estás? Dime. Eh, Am, de esta ecuación en verde, mm, para ondas planas, ¿qué dice? ¿Qué dice esta ecuación? A ver, eh, a ver, vamos a ver. Ya ni la muelan. Imaginen que yo tengo dos vectores, ¿vale? El vector C y el vector D, y hago el producto cruz, y esto me da el vector F. ¿Sale? Dime, ¿cómo es F respecto a C? Si F es el producto cruz de C, cruz D. F es ¿a perpendicular quién? a ambos. Es perpendicular a C y F es perpendicular a D. Muy bien.
Bien, ahora dime, aplica eso a esto, a la ley de inducción de Faraday en su forma de ondas planas. ¿Qué dice? Que B es perpendicular a K y a E. Exactamente, fíjense, B es perpendicular acá y B es perpendicular a E. Que B es perpendicular acá, eso ya lo sabíamos. La ley de Gauss magnética, ¿sí? El producto punto es igual a cero. Pero que B y E entre sí formen un ángulo de 90 grados, eso sí es nuevo. Y entonces lo que tendríamos que hacer sería, en lugar de hacer este dibujo, para B, tendríamos que dibujar a B por acá. Ya. Déjenme hacer un dibujo menos malo. Aquí estaría B. ¿Ya? B formaría un ángulo de 90 grados con E. Fíjense lo que queda finalmente. Voy a quitar estos ángulos feos y voy a dibujar. El ángulo que forman entre sí E y B es de 90 grados. Son perpendiculares entre sí. El ángulo que forman E y K es también de 90 grados. ¿Ya? Y el ángulo que forman B y K es también de 90 grados. Es decir, los vectores campo eléctrico, campo magnético y vector de onda forman un conjunto de tres vectores. ¿Cómo? Un conjunto de tres vectores que, vamos echándole la palabra dominguera, Soriano Emanuel, de tres vectores. Ortogonales. Exacto. Perpendiculares. Les voy a hacer dos preguntas. Número uno. A ver, ¿en qué punto del espacio es válida la ortogonalidad de E, B y K? ¿En qué punto del espacio es esto cierto? ¿O en qué puntos? Sí, ¿en qué puntos? En plural. ¿En qué puntos del espacio es esto cierto? La ortogonalidad. ¿En qué puntos del espacio? Sánchez Marroquín. El profe Sánchez Marroquín no pudo entrar a clases porque tuvo que ir a hacerse una prueba médica. Ya van. Ah, caray, ¿por qué lo tengo con...? Ah, no, perdón, sí, gracias, no tenía asistencia. Ya, me equivoqué. Muy bien, entonces vamos con Johan. Retama, Johan. ¿En qué puntos del espacio es cierto? ¿Sería en todos los puntos del espacio donde se propaga la onda? Exactamente. Fíjense qué chulada, ¿no? En todos, ¿dónde está la onda electromagnética? ¿Sale? Fíjense, ¿en qué puntos del espacio? En todos los puntos del espacio donde hay onda electromagnética. ¿Sale? Muy bien. 1. 2.
¿En qué? Voy a repetir, bueno, voy a poner acá más. ¿En qué instantes de tiempo es válido esto? ¿En qué instantes de tiempo esto es válido? Ojeda, Shiki. Es la primera vez que digo bien tu apellido. Bueno, bien de acuerdo a su pronunciación de ustedes. Ojeda, Shiki, dime. Pues en todos los instantes del tiempo en que la onda electromagnética pues esté en nuestro En espacio. todos los instantes de tiempo, fíjense. En todos los instantes de tiempo. Bueno, a ver, ahora les hago otra pregunta. Estoy bien barco hoy. Todas las preguntas me las contestan en la primera. Muy bien. Otra pregunta. Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué se llama onda electromagnética? ¿O por qué se llaman ondas electromagnéticas? ¿Por qué se llaman ondas electromagnéticas? ¿Por qué se llaman ondas electromagnéticas? ¿Por qué? Arturo Núñez, Tenorio. ¿Por qué, Arturo? Porque tienen campo eléctrico y magnético. ¿Y cómo sabes que tienen los dos, siempre los dos? Fíjate lo que me estás diciendo, ¿eh? Lo que me estás diciendo es que siempre tienen los dos. ¿Es cierto lo que me dices? Por ejemplo, a ver, ¿ya llevaste curso de electricidad y magnetismo? Sí. Sí, ¿no? Es más, ya aprobaste, ¿cierto? Sí. Cuando tienes una carga puntual Q, es algo que aprende uno, tienes el campo eléctrico así. ¿Vale? Lo calculas con la ley de Gauss, justamente. Ay, porque se mueve. Esto quiere decir que tendrías que poner necesariamente, si está un campo eléctrico, necesariamente tendrías que poner un campo magnético. No. Por fin. Me acabaste de decir que sí, que siempre están juntas. Eso me acabaste de decir, ¿sí o no? ¿Sí o no, Alejandro? Sí eres Alejandro, ¿verdad? Todavía estoy contigo. ¿Sí? No era mi compañero Arturo. Arturo, espérame. Entonces, ya, Núñez, ¿verdad? Tenorio, gracias. Muy bien. Ricardo Arturo, ¿verdad? Gracias. Ricardo, dime, me acabaste de decir que sí, que siempre están, que se llaman ondas electromagnéticas, porque siempre que está el campo eléctrico está el campo magnético. Y también al revés, siempre que está el campo magnético está el campo eléctrico. ¿Sí o no? Por ejemplo, si tienes una corriente eléctrica y tienes un círculo en este punto de acá, tienes un campo magnético B. Si tienes una corriente I constante, un cable, ¿no? Entonces, en un punto a una distancia R del cable, tienes un campo magnético B. Muy bien, pregunto, entonces, ¿siempre está el campo eléctrico? Me acabaste de decir que sí, Alejandro, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí o no? Reconócelo. Es mi compañero Ricardo, profe. Chirón, a ver, ¿quién? Ricardo. Arturo, ya, gracias, discúlpame. Ricardo, Arturo. Gracias. ¿No? Muy bien, a ver, entonces paso al siguiente. Claudia, dime, Claudia, ¿por qué se llaman ondas electromagnéticas? Porque las ondas... Acércate un poco más al micrófono. porque las ondas tienen campo eléctrico y campo magnético. Muy bien, es decir, siempre que está el campo eléctrico aparece el campo magnético, ¿cierto? Cierto. Perfecto, muy bien. ¿Y por qué acá el maldito profesor de electromagnetismo? ¿Quién fue tu profe de electromagnetismo? No me acuerdo de su nombre.
Uy. Muy bien, bueno, ese, profe, o profa. ¿Fue profe o profa? Profe, Profe, muy bien. El profesor, que no lo conoce quién sea, ¿eh? Por qué no te dijo acá, cuando calculabas el campo eléctrico debido a una carga puntual aquí, por qué no te dijo, fíjate, aquí está el campo eléctrico y deberías ponerle acá un campo magnético? Máquinas, ¿no? ¿Por qué no te dijo eso? ¿Por qué crees que no te lo dijo? no lo sé, tal vez el campo Se va al magnético, infierno por mentiroso el profe, ¿no? tal vez el campo magnético era demasiado pequeño a comparación del campo eléctrico. Mira, es buena respuesta, ¿eh? Porque la magnitud de B es muchísimo menor que la magnitud de E, ¿no? Eso es una respuesta posible. 2, a ver, veamos. ¿A alguien se le ocurre otra posibilidad? Bueno, la otra posibilidad es que E, porque es mentiroso. No sé si pueda contestar yo. No, espérame. ¿Por qué es mentiroso el profe? ¿Sale? No, dame chance porque voy en el orden en que, para invitar a que todos participen, ¿sí? ¿Sale? Por esa razón vamos en ese orden. Es mi trabajo es estarlos molestando a todos. Para eso me paga la universidad. ¿Sale? ¿Bien? Bueno, para el que entró. ¿Sale? Ahorita dame chance. Si en 2 más no me responden, pues bueno, a ver, veamos. Martínez Ramón Jadiel. Martínez Ramón Jadiel. ¿No está? ¿Ya se fue? Muy bien. Madrid Roque. Sí, profe. A ver, dime. La primera es porque B es muy chiquitito comparado con E. Esa es la Claudia. Porque es mentiroso el profe. Eso digo yo. No sé quién sea el profe, ¿eh? Mentiroso o mentirosa, ¿no? Bueno, a mí se me ¿El ocurre que profe? podría ser porque depende de el área que estemos estudiando. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Porque el área que es grande o es pequeña? No, sino que, por ejemplo, en alguna parte debe de tener mayor influencia el campo magnético y en alguna otra parte debe tener mayor influencia el campo eléctrico. Entonces, nos enfocamos más en una que en otra. Ya, a ver, entonces a ver si te entiendo bien. Entonces es porque el solo es de E. Es decir, solamente en las clases que tuvieron, solo analizaron el campo eléctrico y el campo magnético lo podían analizar en otro caso. ¿Sale? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Más o menos, ¿no? Es lo que creo que es lo que me dijiste, a ver si lo entendí bien. Vamos a ver. A ver, veamos, alguien más todavía me queda. Estoy con Madrid, ¿verdad? Fuiste tú, Madrid. Muy bien, veamos. Lozano, Huitzil. Pues yo diría que se llaman ondas Ya te dije, Selene, ya te dije que leí un libro que se llama Salvar al Fuego. Está buenísimo. Y el protagonista, ahí los protagonistas es una familia, justamente muy brillante. Perdón, está buenísimo, se los recomiendo. Salvar al Fuego, ¿eh? Sí. Adelante, muy bien. Veamos, ¿dónde estás? Selene, dime, ¿por qué crees? Porque es una... porque tanto el campo eléctrico y magnético existen en una misma región, pero el campo E está variando en el tiempo. A ver, ¿cómo? ¿Y por qué acá no aparece aquí? Acá aparece E, ¿y por qué no aparece B en su profe? A ver, vamos dándole chance a la discusión. Entonces tú dices que porque E no depende del tiempo. ¿Eso es lo que dices?
No, bueno, dije que era porque E estaba variando en el tiempo. O sea que sí depende. Entonces no te entiendo. A ver, ¿me quieres explicar? Pues que el campo E, al ser una variable en el tiempo, está generando un campo B. Entonces, Ya, a ver, ya creo que ya te entendí. Dices que depende del tiempo, y si eso pasa, entonces aparece B. ¿Sí? Muy bien, veamos entonces, ¿por qué se llaman ondas electromagnéticas? ¿Por qué no aparecen ondas electromagnéticas acá? Perdón. ¿Por qué no aparecen ondas electromagnéticas en su curso de electromagnetismo? En la ley de Gauss eléctrica, y en la ley de Ampère, cuando se aplica. Es así, acentos para acá. Creo que sí. En la ley de Ampère. ¿Por qué? Porque B es mucho menor que E, por eso el profe no se los mencionó. Porque el profe es mentiroso. 3, porque el análisis es solo de E. No se le ocurrió analizar B. Ha de decir, B analizaremos en siguiente curso. 4, porque E solo aparece una onda electromagnética cuando E depende del tiempo. ¿Sí? Entonces aparece B. Muy bien. Un par de minutos para discutirlo. Por favor, adelante en sus grupos. Bien. Vamos a sus grupos, por favor. Realmente E es muchísimo menor. B es muchísimo menor que E. O tal vez no muchísimo menor, pero sí menor. Pues yo digo que es muchísimo. Aquí dice muchísimo menor. Bueno, si quieres le ponemos más, ¿no? ¿Sale? A ver, vamos viendo. Veamos la ley de inducción de Faraday. Pongamos las magnitudes. K cruz E, ya sabemos ahora que K y E son perpendiculares entre sí, ¿cierto? Entonces K cruz E va a ser la magnitud de K por la magnitud de E por el seno de
¿Cuántos grados, Claudia? Gerardo, ¿cuántos grados? ¿Perdón? Bueno, el seno de ¿cuántos grados dijo? Pues el argumento que ¿Sí? teníamos en la ecuación de onda, ¿no? O digo, en No, las ecuaciones. no, a ver, la magnitud K cruz E es la magnitud de K por la magnitud de E por el seno de Ah, ya le entendí, por el seno de 90. 90 grados, porque son perpendiculares, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo voy, aquí lo que estoy haciendo es calcular K cruz E, la magnitud del lado izquierdo, y del lado derecho le voy a poner K cruz B, la magnitud, ¿sale? K cruz E va a ser K, la magnitud de K por la magnitud de E por seno de 90 grados. ¿Ya? Igual a omega por la magnitud de B. ¿Sale? En el caso de una onda electromagnética, ¿cuánto vale el seno de 90 grados? 1. 1. Por tanto, B es igual a E sobre omega sobre K. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué cosa es omega sobre K de una onda plana? La velocidad. ¿La velocidad de quién? De la onda electromagnética. De la onda. Muy bien. ¿Y qué descubrió Maxwell? Que la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío, vamos a pensar en el vacío, ¿cuánto vale la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Sorpresa. Sorpresa. Claudia estaba de necia con que B no era muchísimo más pequeña que E. ¿Y qué dice esto? Lo que dice es que B es muchísimo más pequeña que E. El factor entre la magnitud de E y la magnitud de B no es nada más y nada menos que la velocidad de luz en el vacío. Es decir, va a ser E sobre 3 por 10 a la 8. Es decir, esto es igual a B. En el vacío, va a ser E por 1/3 de 10 a la menos 8. Es decir, B es, vamos a pensar que E vale 1. 1 lo que sea, ¿sale? Sería, y que el 1/3 lo mandamos a volar para que sepamos. Entonces sería 10 a la menos 8 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, perdón. Es decir, B efectivamente es muchísimo más pequeña que E. Pero muchísimo, es decir, la 1 es cierta. B es muchísimo más pequeña que E. Muy bien, ¿qué me dice además esta ecuación? Esta misma ecuación, ¿qué me dice? Lo que me dice es la relación entre E y B, pero también me dice que aunque sea chiquita la B, no la podemos mandar a volar. No le podemos poner B igual a 0, porque si B es igual a 0, entonces K cruz E sea igual a 0. Es decir, significaría que K sería paralela a E. Muy bien. Vean, la parte importante, el punto importante. ¿Qué más me dice esta ecuación, la ley de inducción de Faraday? Lo que me dice es justo lo que me decía la respuesta 4. ¿Cuándo aparece B? ¿Cuándo aparece B? Aparece B cuando E aparece. Si está, vean, si está E, perdón, dependiendo del tiempo, como una onda armónica, está B ahí presente. Están enamorados E y B y están casados invariablemente. Sería como en el caso de los
esposos egipcios. Me parece que cuando se moría uno, cuando se moría el rey, agarraban a, no sé cómo se llamaba, rey, ¿cómo se llamaba? Oh, no me acuerdo, en Egipto. Entonces Faraón. enterraban, ¿perdón? Faraón. Faraón, gracias. Cuando se moría el faraón, la señora faraona le daban mochis también y la enterraban ahí mismo. Así pasa con el campo eléctrico y el campo magnético. Una vez que E deja de existir, B deja de existir. Fíjense, si E es igual a 0, B es igual a 0. Y al revés, si B es igual a 0, implica que E es igual a 0. Están vinculados siempre. Profe, Dime. bueno, es que en el libro yo leí que eso solo ocurre, pero cuando son variables, ¿no? Si son constantes, no. Fíjate por qué. Regresamos. ¿A dónde está? Dame chance. Ah, no están acá las ecuaciones. Espérate. Regresamos. La voy a poner acá, ¿sí? ¿Sale? Regresamos. Porque esta ecuación de acá es rotacional de E es igual a menos la parcial de B con respecto al tiempo. Vean, voy a poner las dos juntas. Rotacional de B es igual a mu epsilon parcial de E con respecto al tiempo. ¿Sale? Estas son las dos. Esta y esta. ¿Sale? Vean, ¿qué pasa si B, B es una constante? ¿Qué pasa si B es una constante? Es decir, no depende del tiempo. Es decir, el caso de el campo magnético generado cuando tienen un cable que lleva corriente, como es el caso del ejemplo que analizan en su curso de electromagnetismo. Tienen un cable en el que circula una corriente I constante y calculan el campo magnético acá. Y dicen, B es una constante. Si B es una constante, entonces no depende del tiempo. La derivada parcial de B con respecto al tiempo daría 0, ¿ya? Si B es una constante. Y entonces, por tanto, el rotacional de E sería 0. ¿Ya? ¿Va? Al revés, o más bien al revés, no ni más, Paloma. Desde el otro punto de vista, ¿qué pasa en el caso de una carga puntual Q y en un punto a una distancia R? Ustedes pueden calcular el campo eléctrico. ¿Este campo eléctrico depende del tiempo? No. ¿Por qué? Porque Q, si es que Q no depende del tiempo, entonces E no depende del tiempo. Y la parcial de E con respecto al tiempo vale 0. ¿Ya? En este caso. Y por tanto, el rotacional de B daría 0. ¿Está claro? Que es la observación que me hizo no sé quién de ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta extra que tengan? ¿Qué pasa con E y B? E es muchísimo mayor que B. E es solamente mayor que B. E es igual a B. E es menor que B. O es mucho menor que B. La respuesta correcta de esta es que E es muchísimo mayor que B. La pregunta es si es despreciable. Y la respuesta es no, por supuesto. Muy bien. Para la clase del jueves terminamos este material de exposición. ¿Está bien? Ya se nos acabó el tiempo. 5:59.